El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. El título de esta tarde es Crisis de Confianza. La puse o lo busqué pensando en lo que se escucha hoy en día en la sociedad, ¿no? Hoy nuestro país, o la gente dice que nuestro país está enfrentando una crisis de confianza. Pero nosotros somos hijos del Señor y herederos ¿de quién? De Jesús, quien vino a cumplir un propósito y que lo consumó, como cantábamos recién. ¿Amén? Entonces, si Él tiene propósito y si Él lo hizo, ¿en dónde deberíamos apoyarnos como creyentes que vivimos, ¿sí? Y compartimos un país y compartimos seguramente cada día de nuestras vidas con gente que piensa, que cree que está viviendo en un país atacado por una crisis de confianza? Venimos hablando acerca del propósito de la vida. El pastor nos viene hablando acerca del propósito de la vida, ¿sí? Acerca de la importancia de tener claro cuál es y cuál será el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Carlos nos habló, ¿se acuerdan del legado? Cuando hablaba de la lápida, ¿sí? Del guión que estaba entre las dos fechas, ¿sí? Que vivió como 500 años, le ganó como a Matusalén. Y la importancia de poder tener claridad de que el legado es aquello que está en el medio, es lo que el propósito que se pudo cumplir entre ambas fechas, es decir, aquello que conforma nuestra herencia. Esa herencia que se puede transformar en bendición para próximas generaciones o no, dependiendo justamente de cómo habías logrado capturar el propósito. Del mismo modo hablamos o nos habló de lo que quedaba enterrado en el cementerio, ¿sí? Todo aquello que no pudo ser, que no pudo dar a la luz, que no pudo llegar a ser el propósito de nuestra vida, que podría haber llegado a serlo, pero no fue. La cantidad de propósitos no cumplidos, sueños no hechos realidad, ambiciones que no se cristalizaron, propósitos no cumplidos. Porque llevar a cabo el propósito es lo que construye el legado. Eso es tener una mirada de largo plazo. Es no mirar la comida de mañana, sino poner la mirada en las cosas que trascienden. 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo leemos de nuevo. ¿Podés vos mirar algo que no se ve? Suena a una contradicción. Suena a que, ¿cómo puedo yo poner mi foco y mi mirada en aquello que no puedo ver cuando en realidad hay alrededor cosas que sí puedo ver y que seguramente me llaman más la atención que aquello que no puedo ver? Sin embargo, la palabra nos dice que tenemos que poner el foco, la mirada, no en las cosas que se ven, que sería lo lógico y ordinario, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no pueden ser vistas son eternas. A veces el propósito de la vida puede cambiar conforme avanza tu edad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hay propósitos que se cumplen en etapas de la vida
Y Dios va marcando y poniendo un sendero de propósitos conforme tu edad va avanzando. En caso mío, por ejemplo, la primera mitad de mi vida, quizá con el propósito de superar la desprotección que había vivido y sufrido en mis primeros años de vida, me transformé en un protector. Mi propósito fue construir una familia y brindarle protección a mi familia, como muchos de ustedes. Ahora, seguir en esta línea indefinidamente pasaría de ser protector a sobreprotector. En algún momento ese propósito va a estar cumplido. De acá a un breve tiempo, ya mis hijos cobrarán vuelo por sí solos. Y está bien que los haya acompañado y protegido hasta aquí, pero en algún momento ellos deberán crecer y tomar sus propias decisiones. Ya lo están haciendo. Y en algún momento, mal que me pese, ya no van a necesitar de ese continuo efecto protector que como padres quisiéramos tener sobre ellos. De aquí a un breve tiempo más, el propósito en mi vida será centrarme en encontrar lo que Dios quiere para la segunda mitad de mi estancia terrenal. Si es que ya no tengo que empezar. Hay gente que cumple su propósito y entra en crisis. ¿Sí? Se le agotó, se acabó el propósito. ¿Y ahora qué hacemos? O pierde su propósito en el camino y también entra en crisis por no saber cómo seguir. Se conoce esto como el síndrome del nido vacío, aplicado a este aspecto de entorno familiar, pero hay muchos aspectos en los cuales se aplica. Hay gente que ya agotó su propósito en su trabajo, ya no le encuentra sentido ir todos los días, no encuentra satisfacción y simplemente va por la gravedad misma esperando que le llegue el tiempo de la jubilación. Perdió la alegría y el propósito. Hay otros que ya no encuentran satisfacción en su negocio. Hay otros que ya vienen como por inercia a la iglesia porque no encuentran propósito, porque el propósito que tenían fecha de vencimiento, lo dieron por cumplido, perdido, y no encuentran qué hacer en esta etapa de su vida. El propósito de Dios es lo que debemos buscar y debemos mirar, como dice este pasaje de Corintios, aún cuando no lo veamos, porque el propósito ahí está. Porque Dios tiene un propósito, aunque no lo podamos percibir en este momento. Lo que te pasa, lo que está pasando por tu vida, lo que pasó y lo que pasará, no fue ni es una casualidad. Del mismo modo que tu nacimiento no fue casual, no fue una casualidad, sino que estaba en el propósito de Dios, tu vida no es una casualidad. Y los distintos momentos de tu vida tampoco lo son. Quisiera presentarte una mirada del propósito desde dos ópticas, siempre centrados en este tema de la confianza, de cómo se construye la confianza, y la confianza vista desde dos ángulos opuestos, si querés. El primer ángulo es así, es un hombre rico que rebosaba de confianza. El tipo rebosaba de confianza, pero en sí mismo y en sus riquezas. Su forma de pensar, su forma de vivir, su esquema de valores y su confianza estaban o se sintetizaban en esta frase. Escuchá, esto haré, derribaré mis graneros, lo edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Esto está en Lucas 12:18. ¿Escuchaste? ¿Sí? El centro de su confianza se sintetiza en esto. Voy a derribar los graneros que tengo,
los voy a hacer más grandes y allí, ¿saben qué voy a hacer? Voy a guardar todo lo que veo. Todo lo que tengo acá delante de mis ojos, que me satisface y que es la fuente de mi confianza, los voy a guardar. Todos juntos. Su mirada y por ende su legado era de muy corto plazo. Él dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate y ve Netflix. No tenía más propósito. Ya está. Había cumplido un ciclo, le había ido muy bien, demasiado bien, y ahora ¿qué estaba haciendo? Se estaba autojubilando. El segundo ángulo es Jesús, que esperaba que los discípulos también rebosaran de confianza, como el rico. Pero no en sus billeteras, sino en el poder del Dios de oportunidades, de un Dios de imposibles. La forma de pensar, la forma de vivir de Jesús, su esquema de valores y la confianza se sintetizan en la frase que le da a sus discípulos diciendo, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Vamos a ver el primer ángulo. ¿Qué no es la vida del hombre? Primera mirada, primer ángulo. ¿Qué no es la vida del hombre? Imaginemos que en medio de la enseñanza de la palabra está Carlos, acá enseñando, está profundizando en las verdades de la palabra de Dios. La mayoría de nosotros está atento a lo que él está expresando, está abriendo la palabra, y alguien levanta la mano y dice, pastor. Muy educado el pastor dice, lo escucha, pone cara de, dígame, ¿sí? ¿Qué piensa? Estoy preocupado por la crisis. ¿Vio? Porque en todos lados hablan que hay una crisis de confianza. ¿Compro dólares o invierto en plazo fijo? Pastor rápido de reflejos le dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de dólares que posee, hermano. Entonces otro que está ahí dice, es mi oportunidad, aprovecha el momentum y dice, pastor, yo tengo dos temas. ¿Vio el hermano acá está al lado mío? Usted sabe que somos vecinos. Sí, por supuesto. Estamos construyendo la medianera. Sí, por supuesto, lo he visto. Muy bien, resulta que habíamos acordado un precio, pero vio que todo aumenta y ya no nos podemos poner de acuerdo porque el precio que acordé no me lo quiere respetar. ¿Usted qué piensa, pastor? Suena loco. Bueno, esto fue exactamente lo que le sucedió a Jesús. Dice que Lucas 12:13 le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez? O como partidor, como un rematador, ¿sí? ¿Quién me puso de inmobiliaria acá? Jesús estaba hablando de verdades profundas. Si ustedes ven los versículos previos a Lucas 12, dice que él estaba hablando de la hipocresía, hablaba de la confesión o la negación del nombre de Cristo, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la enseñanza que el Espíritu Santo brindaba al creyente proveyendo oportunidades. Fíjense de qué estaba hablando Jesús. Y acá aparece un descolgado, ¿sí? Que le dice, perdón, aparece de ahí pretendiendo que Jesús haga justicia en la partición de una herencia. Se ve que mientras Jesús hablaba, este hombre estaba sumergido en su propio pensamiento, ¿sí? En su propia crisis, estaba preocupado de su futuro económico.
Estaba en sus propios pensamientos y no se pudo contener. Y le nació. Dijo, acá está Jesús, mira, el tipo le nació. Desde siempre las cuestiones económicas gobernaron los actos humanos y provocan situaciones como esta, situaciones de crisis, de tensión, que nos hacen quedar hasta como desubicados. Y esta forma de medir el éxito o el fracaso es como una regla bastante general en donde nos movemos. Jesús, que conoce esa condición del corazón del hombre, fíjense que no lo descalifica ni lo ignora. Jesús no lo ningunea y guardaespaldas, sáquenlo. Y sigue disertando acerca de las profundidades de lo que estaba hablando. No. Jesús para la pelota, acepta el comentario y acepta el desafío cambiando de tema, cambiando del tema que venía desarrollando, que seguramente era una mirada de largo plazo versus esta intromisión de corto que este salido de la multitud le espetó en la cara. Así que Jesús toma la palabra y dice, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y resulta que le cuenta entonces una parábola, la parábola de un hombre necio, de un acumulador cereal, que le dijo a su alma, mirá cuánto tenemos, qué bien que la vamos a pasar de acá en más. Es el relato que Jesús continúa contando de Lucas, ¿sí? Capítulo 12, 16, donde les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré, derribaré los graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús sabía de esta regla de éxito o fracaso que mueve a la mayoría de la gente en torno de las cuestiones económicas. Es indiscutible que el rico, no sé qué piensan, pero claramente no podemos discutir que el rico lo era porque había trabajado fuertemente en aquello que se le había puesto como tarea para darse su sustento. Seguramente se había puesto un objetivo y había puesto dedicación y había logrado todo ese estatus que le brindaba un estado de confianza. Sin embargo, de pronto se había encontrado entre manos con algo sobreabundante, que lo agarró medio de imprevisto. Porque él no había previsto que iba a tener una cosecha, que el campo le iba a rendir semejante nivel de productividad, y se encontró que los graneros no le alcanzaban. ¿Nunca te pasó? No estaba mal que fuera rico. No estaba mal que haya alcanzado un grado de eficiencia y productividad tal que se encontró con una masa de granos superior a la que habitualmente necesitaba para su negocio y para su alimentación. El problema es que su riqueza fue su máxima aspiración, su objetivo final y su legado. Qué mirada corta. Estaba mirando lo que se ve, que por definición es temporal, sin poder mirar lo que no se ve, lo cual podría haber sido su legado. Todo lo que podría haber logrado a partir de la riqueza y trascender, encontrar un propósito, el propósito que Dios tenía, que no estaba a simple vista. Tenía que mirar donde no se ve,
Salir de la mirada de corto de la riqueza que tenía frente a sí y mirar un poco más para dejar un legado y trascender. El rico se conformó con depositar toda su confianza en la riqueza que había logrado y allí se plantó. Ahí plantó bandera. Ahí dijo hasta aquí. Esto es suficiente. Esto es sobreabundante. Alma, mira lo que conseguimos. De acá no nos movemos. Hecho está. Es como inevitable que las leyes del mundo te empujen a esta carrera de éxito económico como medida de estatus, de valoración y de confianza. Escúchame bien, el mundo donde luchás cada día, donde convivimos cada día, tiene esos valores y te va a empujar inevitablemente hacia esa carrera. Estas leyes son las que te dicen nada debería salirte mal. Te empujan a un exitismo que te genera una cuota adicional de estrés. Nada debería salir mal, no deberías equivocarte, mucho menos en las crisis. La sociedad se maneja por leyes que tienen el poder de generar frustración rápidamente porque miden permanentemente los niveles de éxito o fracaso. Si no, miren todos los programas de televisión que se sustentan y tienen audiencia en base a la victoria de unos y los fracasos de otros. Competencia en estado puro. Yo no sé si vos sos de los ansiosos, como yo, ¿sí?, que se cruzan de fila en la autopista porque piensan que la de al lado va más rápido. No pueden soportar estar en un lado que a su criterio es el más lento y uno ve que la de al lado va más rápido, ¿no? Avenidas atestadas, van todos, y el de al lado va más rápido. Y yo otra vez me equivoqué. Me puse en la fila lenta. Si no manejás, y vos decís, no, a mí eso no me pasa, contame de la cola del supermercado. Me puse en la cola donde la cajera es lenta, donde la gente discute los precios, donde los códigos no están pegados. Mirá la cola al lado. Hay gente que hace 2 colas. ¿No es así? Va el esposo y la esposa, uno va con el carrito ahí, y el otro se queda en la otra cola por las dudas y le va haciendo señales. ¿No? Y no hay nada de premio en eso. Pero parece como que es algo así como el síndrome de tomar la decisión incorrecta o la frustración de estar en el lugar incorrecto. Me tocó la fila larga o me tocó la línea que va despacio. Si uno piensa bien y se pone un punto fijo, digo, voy a mirar el auto rojo, ¿sí? Entonces uno ve el auto rojo acá, después ve que avanza y dice, no, no te vas a escapar. Al rato el auto rojo de pronto pasa. Dice, ¿pero cuándo me pasó? Uno está sesgado a ver lo negativo. Esto se llama la ley de Murphy. Tenemos un sesgo hacia lo que no queremos ver, que es lo que más terminamos viendo, ¿sí? Estamos sesgados a lo negativo y dejamos pasar con facilidad lo positivo. Por lo cual tenemos esa cuota de memoria selectiva respecto de lo que queremos confirmar. Yo quiero confirmar que esta fila va más rápido, pero cuando veo el auto rojo digo, ¿pero cómo? ¿Cuándo pasó? Esta es la forma en que trabajamos inconscientemente y esto es lo que nos hace temer y recordar más los casos negativos que los positivos o neutros. Por ende vemos los problemas más grandes de lo que son, como hablábamos la última vez que les hablé. ¿Se acuerdan de los espías que se veían a sí mismos como langostas? Y estaban convencidos de que los veían como langostas los enemigos también. ¿Sí? Vemos los problemas grandes de lo que realmente son y como que también acontecen con más frecuencia de lo que realmente pasa. Ustedes no son de esos que tienen el famoso lavarropa que se come los calcetines. Es una ley de Murphy. Ustedes metan 2 medias
o cualquier cosa que venga de a pares en un lavarropas y va a salir una. Es una ley. La ley dice que los lavarropas comen medias. Es así, créanlo, no les pasó. Después hablamos de esto abajo. Hay una explicación, ¿eh? Yo les digo, hay una explicación. No lo van a creer. Se llama la ley de Murphy, ¿ok? No toleramos ser perdedores. Por eso la crisis de confianza nos lleva a aferrarnos a lo que vemos y desconfiar de lo que no vemos. Por eso la pérdida genera un golpe tan fuerte, porque no estamos preparados para perder. No estamos dispuestos a perder. Las crisis te recuerdan como una bofetada tus debilidades, lo frágil que pueden ser tus decisiones y tu capacidad para modificar las circunstancias. Y lo que es peor, desde la memoria selectiva que tenemos se percibe como que siempre pasa lo mismo. Y siempre me paro en la cola que va más lento. La crisis no te puede hacer perder la felicidad y la paz. No te podés poner loco porque la cola del supermercado, la de al lado va más rápido, o en medio del tránsito, claramente la de la izquierda va más rápido que la mía. Cuando te sientas persistentemente abrumado por la crisis, vas a estar poniéndole precio a tu felicidad y a tu paz. Y cuando esto sucede, estás enfrentando, ahí sí, una crisis de confianza. No puedo estar feliz, no puedo estar en paz. ¿Será que la crisis financiera me supera? Los precios suben, tengo miedo de la desocupación, la inflación me carcome, el ambiente social está enrarecido, me afecta la devaluación, no tolero ver la cotización del dólar. Frente a la crisis, probablemente estemos más proclives a aceptar un plan de salvataje que me lleve directo a la fila de al lado, que me lleve directo al carril de al lado, que me haga colarme en la cola de la cajera de al lado, que es la que va más rápido. Un plan que proteja tu casa, tus ahorros, tu empleo, tu negocio, sin medir el precio que vas a terminar pagando por eso. Si aquello que querés proteger te cuesta más de lo que realmente vale, te cuesta la paz y la felicidad, ¿sabes qué dijo Jesús? Que eso es avaricia. La avaricia, Jesús dice que no se mide por lo que cuestan las cosas, sino que se mide por lo que te cuesta a vos desprenderte de eso, en una mirada de corto. Jesús dijo, guárdense de toda avaricia. Fíjate que no le puso un piso a la avaricia. Él no dijo, guárdense de la avaricia de más de 1.000 pesos. Abajo, ¿no? Él dijo, guárdense de toda avaricia. No hay un monto que está por debajo del umbral de la avaricia. No hay un monto a partir del cual se transforma en avaricia. La avaricia es relativa a cada uno. No se define por lo que cuestan las cosas, sino por lo que te cuestan a vos. Si a cualquiera de nosotros nos cuesta principios, familia, felicidad o paz, el precio es demasiado alto y eso es avaricia y eso es lo que la crisis de confianza se quiere llevar. Si no podés tolerar el fracaso, eso es avaricia. Y Jesús dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Entendés? La avaricia, según este versículo, es la práctica común de medir la vida según lo que se tiene. De medir la vida según las posesiones. De medir la vida según lo que se ve, que como decía Corintios, es como temporal. Jesús hace esta declaración porque la gente a la cual le hablaba creía que la vida pasaba
por la abundancia de posesión. Si no, no lo hubiera dicho. Hubiera tomado el caso del que quería que le solucionaran el problema de la herencia y lo hubiera tratado aparte, o simplemente lo hubiera pasado por alto y hubiera continuado con lo que no se ve, que era justamente la enseñanza del propósito que él traía para nosotros. Pero no, hizo un stop, hizo un alto, un momento para poder tocar este tema, porque él sabía que la gente a la cual le hablaba creía que la vida exactamente pasaba por la abundancia de las posesiones y que la confianza es algo que se construye sobre las posesiones, como pensaba el rico, que dijo: alma, ya está. Si sos la suma de lo que tenés, escuchame, si sos la suma de lo que tenés, ¿cuál será el propósito y el objetivo de la vida? El propósito será acumular la mayor cantidad posible de todo lo que te venga a la mano, de todo lo que se vea, de todo lo temporal. Porque si el propósito de la vida y el objetivo es la suma de lo que tenés, justamente lo que Jesús decía que no era, será entonces tu propósito capturar todo lo que te venga a la mano. ¿Conocen a alguien que vive así? Ahora bien, si la medición de éxito o fracaso va a estar dado por la estatura, por la pila de billetes o de lingotes de oro, ¿sí?, la estatura de tus bienes, ¿sabés qué pasa? Que enfrentar el eventual fracaso es psicológicamente destructivo. Porque toda tu vida está fundamentada en la estatura de tus bienes. Por ende, las situaciones de fracaso son algo que ¿qué tenés que hacer? Los tenés que tratar de evitar. Evitemos las situaciones que me puedan llevar al fracaso. El problema es que paradójicamente, si buscamos evitar las situaciones de eventual fracaso, vamos a sentir una enorme frustración, porque no vamos a tener el temple para asumir los riesgos que esto supone. Esto es una paradoja. Si me muevo solo por lo que veo, me voy a quedar en el ambiente de las cosas temporales. Si asumo el riesgo de ir por lo que no veo, lo que decía Corintio, estaré alcanzando el nivel de las cosas eternas. Porque el éxito entonces no consiste en evitar la crisis, evitar el fracaso, sino en cómo enfrento ese fracaso. No se trata de cuántas veces me caiga, sino cuántas veces me logre levantar desde la caída. El fracaso no pone eufórico a nadie. No conozco a nadie que frente al fracaso esté saltando yupi, yupi, yupi. Te pone reflexivo. Porque el fracaso abre la puerta a la oportunidad. Se trata de madurar cómo enfrentar ese fracaso, esa crisis, y a partir de ese fracaso, esa crisis, aprender para lograr un nuevo punto de apoyo que me permita llegar a un nuevo escalón, a una nueva estatura. Por eso Jesús expresó enfáticamente que la vida del ser humano no consistía en ello, en la suma de bienes, es decir, de éxitos, sino por el contrario, muchas veces había que sumar fracasos para poder pararse por sobre el mismo y crecer. El problema del acumulador serial de Lucas, capítulo 12, no fue ser rico, sino la arrogancia de decir: yo voy a hacer, yo voy a derribar, yo soy el dueño de mi alma, soy el amo de mi futuro. En esto está construida mi confianza. Eso suena como muy superador para el libro de autoayuda, ¿no? Claro. Pero no es más que la arrogancia, la soberbia del que no sabe o ha aprendido a sujetarse a Cristo. Como dice Santiago. Santiago dice: hagamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad, haremos esto, aquello, traficaremos, ganaremos, bla, 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 bla.
en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora te jactás en tu soberbia. Y toda soberbia de este tipo es mala. Ahí estaba parado el rico. El segundo ángulo, las vidas que trascienden, ¿sí? La primera era lo que no es la vida. Y ahora el segundo ángulo de la mirada es lo que es la vida. Una vida que trasciende, una vida con propósito. Si la vida del hombre no es la medida de los bienes que posee, entonces ¿qué será? Si no es como te vende la sociedad todos los días, ¿sí? Que sale la lista de Forbes de los más ricos, ¿sí? Y en todos lados se pondera el valor de las listas de los que, ¿viste?, van rankeando con mayor fortuna. Y tú dices, oh, miralo este. ¿Sí? Entonces, ¿qué será la vida? ¿Saben qué? Ese había sido un día atípico en la vida de Jesús. Ese fue un día difícil. Mirá, fue un día tan difícil que, como pocos, está mencionado en los 4 evangelios. ¿Sí? ¿Sabías? El día empezó como todos, pero se puso denso, se puso complejo. Está relatado en está relatado en los 4 evangelios. Yo tomé el de Marcos, pero hay condimentos interesantes de cada uno. Dice que hubo una mañana, ¿tenés el próximo o no? O se apagó. Dice Marcos 6:14 que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. ¿Se acuerdan quién era Herodes? Era el tipo que había matado a Juan. ¿Y saben qué pensó él? Juan el Bautista resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Dice que esta noticia, en otros de los evangelios, le fue llevada a Jesús. Es más largo el relato, si querés léelo después. Pero ahí habla de justamente los hechos que llevaron a que Herodes entregara la vida de Juan el Bautista. Así empieza este día. Un grupo de discípulos va a anunciarle a Jesús que Juan había sido muerto. El día comenzaba difícil, se presentaba un escenario de crisis. Vos sabés que a Jesús también los perseguían los estados de crisis. No era ajeno. Él vino para hacerse, como decíamos al principio, se hizo hombre en un 100% para padecer todas las circunstancias. Él padeció circunstancias de crisis. Crisis suficientemente grandes, fuertes, como para generar en ese día en particular un pico de estrés. La primera noticia entonces es que Juan el Bautista, su primo y embajador, había sido asesinado por el terrorista de Estado llamado Herodes. Juan había sido decapitado por un corrupto rey que se divirtió haciendo lo que hizo y que como no le fue suficiente, le puso precio a la cabeza de Jesús. Jesús, tu primo, lo acaban de decapitar y Herodes te busca para cortarte la cabeza a vos también. El día empezó mal. Como si esto fuera poco, aún la fuerza de la noticia seguía comprimiendo el pecho de Jesús cuando llegan los discípulos eufóricos. Él estaba todavía digiriendo esta mala noticia cuando llegan las novedades de las grandes cosas que habían logrado, porque Jesús al día anterior los había comisionado, o unos días antes lo había comisionado a que fueran de 2 en 2 sin nada y que predicaran y que hicieran lo que el Espíritu los fuera a guiar. Y resulta que ellos volvieron diciendo, en tu nombre los demonios salen huyendo y los enfermos son sanados. Vuelven eufóricos y no vuelven solos. Resulta que los viene siguiendo una multitud de gente que, asombrada por lo que había
sucedido, venía a buscar más, de la tristeza profunda a la alegría exultante, sin escalas intermedias, como las facturas precocidas, ¿viste? Del congelador al horno, sin escalas. ¿Viste esos días que empiezan mal? Y vos estás sumido en tu propia tristeza o en tu propio dolor, y viene alguien con noticias y te quiere levantar y decís, no, Dios mío, hoy, justo ahora. Ahora no, quiero hacer mi duelo en paz. No, pero... Y te ve y vos decís, ¿podrá ser en otro momento? No, ahora. ¿Nunca te pasó? Junto cuando estoy disponiendo a lamerme las heridas y sentir autocompasión por todo lo malo. Vos me venís con esta buena noticia de lo que está pasando, de lo que te pasó. Sin embargo, Jesús celebra lo acontecido y lo atesora para dentro de un rato. Pero ¿saben qué? Había una multitud ahí de los que habían seguido a los apóstoles que estaban ansiosos y venían por más. La misión había sido exitosa y las consecuencias visibles. Cualquiera hubiera dicho que era la hora para generar una gran campaña en ese lugar. Pero era un día de crisis. Dice que Él les dijo, la siguiente. Acá le cuentan, la siguiente. Cuando uno esperaría que hicieran una gran campaña, Jesús les dice, vengan, vamos aparte, nos vamos a un lugar desierto, vamos a descansar un poco. Dice que eran muchos los que iban y venían, dice que ni aún tenían tiempo para comer. El estrés estaba acá. El día había empezado complicado. Tuvo que escuchar después Jesús a los apóstoles que venían eufóricos, como locos, con 5.000 tipos atrás que venían por más. Estaba todavía digiriendo y dice que iban y venían, que no podían ni comer. Y dice que se fueron solos en una barca. buscando ¿qué? Un lugar desierto. ¿Alguna vez te pasó? ¿Alguna vez tuviste esos días donde parece que todo va mal? Todo lo que ves es una crisis y encima tenés alrededor los que están saltando de alegría, capaz que son tus hijos, tu señora, tus empleados, tus compañeros, el que le va todo bien, y están todos alrededor. Y no vienen solos, porque vos fuiste artífice de algo que encima fue un éxito para ellos, que vienen y vos estás con un dolor y la crisis empieza a crecer y el estrés empieza a subir hasta que decís, ¿y si nos vamos a un lugar aparte? Es tiempo de descansar. Acá pasa algo interesante, ¿no? Dice que en medio de esta crisis, en medio del cansancio y del estrés, todos los que habían seguido a los apóstoles, los que se habían juntado, vieron que se rajaban, los reconocieron y dice que muchos se fueron a pie desde las ciudades y de donde habían llegado y que llegaron antes que ellos al lugar donde estaban buscando escapar. Vos te estás escapando, venís mal el día, pero está bien, bueno muchachos, vamos a charlar del éxito, vamos. Y te querés escapar y cuando llegás están todos ahí. Pastor. Decime si eso no genera estrés. Dice que muchos le vieron ir, le reconocieron, fueron para allá desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Lo interesante es que en este momento es cuando Jesús advierte la oportunidad. Jesús deja de ver la crisis inmediata, lo que se puede ver, y empieza a tener pensamientos eternos.
empieza a ver lo que no podía ser visto por ojo humano. Dice que salió y vio una gran multitud. Y en ese momento dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Ahí Jesús tuvo una mirada eterna y vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Y ahí se acabó la crisis. Ahí cambió la mirada. Ahí ya se despojó del cansancio y empezó a hacer su trabajo, a cumplir su propósito, a mirar más allá, a ver las cosas que no se ven y a enseñarles. En lugar de descansar, dice que Jesús encuentra la oportunidad de actuar. Se libera del estrés que la crisis que había empezado con esa pésima noticia o esas pésimas noticias de primera hora de la mañana, más todo lo que generó alrededor después. Su primo decapitado, su cabeza en juego, los chicos que estaban saltando alegre en su mundo, dejó todo, tuvo compasión. En medio de la crisis, sobre el estrés, prevaleció la compasión, la mirada de largo. Dice que Jesús hizo lo que sabía hacer, enseñar. Y entonces pasó, se fue la hora, ¿no? Dice, se fue la hora. Y llegó un momento en que la hora, dice, estaba muy avanzada. Y los que estaban eufóricos a primera hora de la mañana se acercaron y dijeron, che, Jesús, está empezando a hacer frío. Ajá. El sol está bajando. Ajá. Y estos que están acá, por encima, van a pedir más. Porque vieron que sacamos demonios, vieron que los sanamos. Ajá, y entonces, despedilos. Rajalo, decirle que nos van a pedir que le demos de comer. Decirle que se vayan. Despedirlos, que se vayan a los campos, las aldeas, alrededor, que compren algo, porque esto en cualquier momento nos van a querer comer a nosotros. Hace algo, Jesús. Los apóstoles tienen un reclamo que capaz que es justo. Fíjense que el día había sido pesado, cargado de cosas, se hacía de noche y su lógica mirada era, se va a hacer de noche y estos ñatos salieron sin llevar nada, no están preparados para acampar, no tienen comida, no tienen nada. ¿Sí? Es buen momento de que se vayan, es buen momento de despedirlos. Ya estuvieron todo el día, ya les dimos todo lo que querían, ya estuvieron escuchando a Jesús. Es buen momento para que se vayan. Estamos cansados. Cuando quisimos descansar, se nos vino el malón. Es hora, Jesús. Fue un día intenso. Lo interesante es que Jesús escucha, pero solamente les dice, denles ustedes de comer. Los apóstoles en ese momento naturalmente dicen que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. Te lo traduzco. Jesús, el sol está cayendo, te afectó durante el día. No es posible. Nosotros contamos 5.000 cabecitas de los más altos. Abajo debe haber mujeres y niños, seguramente. No hay modo, no tenemos con qué. No hay billetera. Jesús, decile que se vayan. Yo no sé qué hubieras hecho vos. Yo hubiera hecho probablemente lo mismo. Me hubieras contado los billetes de la billetera y dicho, Señor, despedilos porque no hay con qué. A esta altura de los acontecimientos, es como un mal chiste esto que me decís de dale de comer. No hay forma. Estamos cansados y con una billetera flaca y vos querés. Jesús esperaba que los discípulos rebosaran de confianza, como rebosaba el rico,
pero no en sus billeteras, sino en el poder de un Dios de imposibles, de un Dios de oportunidad. Jesús quería que ellos vieran como Él estaba viendo, que podía ver lo que no se veía, que podía ver lo eterno, librándose de la mirada temporal. La forma de pensar, la forma de vivir, el esquema de valores de Jesús era esa confianza sintetizada en denles ustedes de comer. La forma de vivir, la forma de sentir, de expresar valores y de construir confianza en los discípulos no era muy distinta a la del hombre rico. Había una distancia de billetera nada más. Billetera gorda, billetera flaca. Pero el temor al fracaso también estaba en el ADN de los discípulos, que veían una multitud que no iban a poder atender, que no iban a poder satisfacer. Jesús buscó cambiar esta forma de ver, esta forma de mirar, que no pasa por tener o no tener, pasa por una mirada sustentada en la confianza en el poder de un Dios de imposibles. ¿Acaso no acababan de regresar de una gira artística eufóricos por las cosas que Dios había hecho? Y esa misma tarde ya estaban dudando. Demonios habían huido, personas habían sido sanadas, pero esa tarde el cansancio y la mirada de los 5.000 les hizo nublar la mirada y no creer que podían ser alimentados, aun cuando habían sido liberados y sanados. Jesús quiso meter a los discípulos en su propósito y ellos sufrieron una crisis de confianza. Jesús les dice, denles de comer, y ellos automáticamente miraron su billetera, sus posibilidades, ¿sí? Lo estrechez de su mirada corta, de lo que veían, de lo que era temporal. Pero había una oportunidad. Jesús quería que ellos fueran instrumento de la oportunidad y que fueran los gestores de la oportunidad. Porque ellos habían sido los testigos de primera mano del poder de Dios, de lo que Dios era capaz de hacer por su intermedio. Donde Jesús ve una oportunidad, ¿qué pensás que ven los discípulos? Donde Jesús ve una oportunidad, ellos solo ven un enorme problema. Y Jesús quería que ellos fueran capaces de mirar lo que no se ve, que es eterno, en vez de mirar lo que se ve, que es temporal. Aquí es donde Marcos 6, este relato, y Lucas 12, el primer relato, confluyen como dos ángulos y constituyen un punto. Se juntan en un punto que es el punto de los fundamentos de la confianza. El rico en su granero repleto y los discípulos en su billetera flaca. En los dos lados la confianza o la falta de confianza están sustentados para los dos en el tamaño de su riqueza, en la medida de su riqueza, en el volumen de su riqueza, en lugar de estar sustentados en la confianza, en el poder del Dios de imposibles. Su ambiente de posibilidades está vinculado mental, físicamente, al ambiente material. El tamaño de la riqueza, sea para darle sustento por siempre a uno, sea para ser incapaces de alimentar a los 5.000 a los otros. Pero estaba dado por la dimensión de su billetera. En esto aplica lo que decía Carlos la semana pasada, Salmo 37:5, entrega todo lo que haces al Señor, confía en Él y Él te ayudará. ¿Te acordás? Lo vimos la semana pasada. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Finalmente, Jesús es quien debe asumir la tarea y el compromiso de alimentar
a los 5.000, dado que los discípulos no están o no se sentían preparados para ser gestores del cambio, y les dará una lección más. Del rico dirá que lo que sucederá con lo mucho será efímero, intrascendente. Cuando le dice, ¿y eso que juntaste para quién será? Al rico le dirá lo que va a pasar con lo mucho, del mismo modo que a los discípulos les va a mostrar lo que puede hacer con lo poco. Con lo poco le dijo, ¿cuánto tienen acá? Y Jesús, algunos panes, algunos peces. Solamente tuvo que mirar al cielo, dar gracias, recostar por los grupos a la gente, y dice la palabra que comieron todos y se saciaron. ¿Dónde está la trascendencia? ¿En los graneros del rico o en los pocos peces y panes del jovencito que los puso a disposición del obrar de Jesús? La pregunta para el rico fue, ¿y eso que juntaste, para quién será? Es decir, ¿quién va a ser bendecido con esto? Está bien, lo juntaste, tu alma está satisfecha, te vas a sentar a ver Netflix, pero la pregunta es, ¿quién va a ser bendecido con esto? ¿En quién va a trascender lo que tenés en el granero? El joven trascendió por lo que Dios hizo con esos pocos panes y esos pocos peces. El rico no trascendió porque su confianza en las riquezas impidieron que abriera su alma al propósito de Dios. Dios no hizo nada en el rico, porque el rico no lo permitió. ¿Estaba mal que le fuera rico? No, claramente no. El problema estaba en que el rico, ufanado y confiado en sus riquezas, no quería ser rico para con Dios, haciendo su propósito y trascendiendo para Él, llenando correctamente la línea que separa fechas en su lápida. Y sin embargo, todos podemos preguntar, ¿qué dirá la lápida del joven que entregó los 2 panes y los 2 peces? No sabemos cuánto vivió, pero por un instante pudo tener una mirada de eternidad, una mirada de confianza en un Dios de imposibilidades. Podría haber tenido una enorme vergüenza de ir y decir, acá tengo 2 panes y unos cuantos peces. ¿Qué es eso? Nada, se les podrían haber reído y burlado. Sin embargo, él pudo ver en Jesús alguien que podía hacerlo trascender, y en sus manos pudo cumplir un propósito. Para pensar. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no cerrás tus ojos? Padre, te damos gracias porque nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y en ti esperamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos la vida de Jorge. Bendecimos su vida, bendecimos su trabajo, bendecimos todos los deseos que hay en el corazón. Gracias, Señor. Bendecimos también la vida de Eduardo. Te pedimos, Señor, que vos lo restaures, que vos utilices esta gente para que él pueda encontrar respuestas a su crisis, Señor, a su crisis emocional, a su crisis de vida. Señor, nosotros te damos gracias por el tiempo que él estuvo con nosotros y queremos bendecirlo, Señor, como congregación y orar por su vida, también orar por sus sueños. Gracias, Señor. Gracias porque nos amás, Señor. Gracias porque tus ojos están puestos sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros niños. Padre, vos conocés nuestras necesidades, conocés nuestros caprichos, conocés nuestras fobias, conocés nuestros temores. Padre, tu Hijo vino a quitarnos todas estas cosas. Y Él mismo nos dijo que las llevemos a sus pies. Señor,
En este día, si hay alguien aquí que necesita llevar esa carga a tus pies, Jesús, que esta sea la tarde, que esta sea la noche, donde lo nuevo comienza, donde toda carga queda a tus pies, Señor, para que vos te ocupes, para que se use tu estrategia, para que se usen tus promesas, tus planes. No te vayas de este lugar igual como viniste. Jesús dijo, si las plantas crecen, si las aves comen y se desarrollan, ¿cómo no me voy a ocupar de vos? ¿Cómo no te voy a dar vida a través de mi Espíritu Santo para que puedas enfrentar cualquier situación que la vida te presente? Yo he prometido estar contigo. He prometido bendecirte, he prometido cuidarte hasta el fin. Abrí tus ojos por un momento, me vino una palabra, quiero compartirte. ¿Recordás cuando los discípulos estaban en alta mar y las olas eran tan grandes? ¿Y te acordás qué estaba haciendo Jesús en el barco? Le estaba durmiendo. Y a los discípulos lo primero que se les ocurrió, después de haber visto milagros y de haber visto un endemoniado ser liberado, ir a hablar con Jesús, pero con una crisis de confianza. Yo no sé si te acordás lo que le dijeron a Jesús. Porque el problema no era la tormenta. El problema era lo que ellos tenían adentro. Su crisis les hizo ir a Jesús y decirle, Señor, ¿no te da cuidado que nos ahoguemos? Ese era el problema, ¿no? El problema no eran las olas, el problema era que ellos pensaban que Jesús no los cuidaba. ¿Cómo somos, no? ¿Estuviste ahí alguna vez? Él cuida de nosotros. Por eso cuando Jesús se levanta y dice, muchacho, ¿dónde está la fe? ¿Cómo me van a decir eso? Es lo último que yo hubiera querido, es paráfrasis mía, ¿no? Lo último que yo hubiera querido que ustedes me digan es que no los cuide si estamos juntos en esta barca. El tema es que nosotros podamos ver y descansar de la misma manera que Jesús descansó. Porque si Jesús está en tu vida, Él va a tener cuidado. Preocúpate si Él no está en tu vida, ahí sí preocúpate. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.